¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarle. Bienvenida, bienvenido a una emisión más de su programa Retos, un ejercicio periodístico que se transmite todos los domingos desde las 11 de la mañana y hasta las 12 del mediodía a través de la Mejor 92.5 FM. Buenos días y saludos a nuestros amigos de la Mejor 92.5 FM y también, si tiene la oportunidad, conéctese con nosotros en nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. Estamos transmitiendo, estamos leyendo sus comentarios y además nos va a dar muchísimo gusto saludarle. Mi nombre es Carlos Campos. A nombre de todo el equipo le damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Retos, el espacio donde analizamos los desafíos que marcan nuestro presente. 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha que no solo recuerda la lucha histórica por la igualdad, sino que también pone en evidencia los temas pendientes que siguen afectando a millones de mujeres en nuestro país. En México, se estima que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia y cada día 10 son asesinadas. En Nuevo León hemos sido testigos de una crisis que lamentablemente no ha dado tregua, de más de 100 feminicidios tan solo en el último año. ¿Qué hemos avanzado? ¿Qué falta por hacer? ¿Cómo construir un futuro de igualdad real? Hoy en Retos ponemos el tema sobre la mesa y lo analizamos, como siempre, de la mano de expertos, en este caso de expertas de primer nivel. Lady López, fundadora de Morras Feministas Monterrey. ¿Cómo estás, Lady? Bienvenida. Muchas gracias, pues aquí presente en la lucha, como siempre, en Nuevo León. Muchísimas gracias, Lady López. Gracias por tu tiempo. Valeria Macías, activista regiomontana, promotora de la ley contra el acecho. Valeria, bienvenida. Gracias por la invitación y aquí estamos para servirles y para continuar trabajando. Muchísimas gracias. Estefanía Sánchez, abogada, ayuda a víctimas de violencia y brinda asesoría legal de manera gratuita. Estefanía, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos. Gracias, muy amables por su tiempo. Pues partimos por el principio, comenzamos con el contexto, comenzamos con los datos, las estadísticas. Lamentablemente, de acuerdo a análisis que han sido publicados y difundidos recientemente en los últimos 5 años, con base a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 687 mujeres fueron asesinadas en Nuevo León. La violencia de más alto grado no ha dado tregua, todo lo contrario, impuso un récord en el año 2024 con 175 mujeres asesinadas, lo que se representa un incremento constante desde 2020, cuando se registraron 95 asesinatos de mujeres, independientemente de que han sido clasificadas o no como feminicidios o como homicidios dolosos. En términos generales, los crímenes o asesinatos contra mujeres, lamentablemente, han ido en franco aumento. A pesar de las protestas, a pesar de los llamados, a pesar de las exigencias, la tendencia es al alza. ¿Cómo lo ven, Lady López? Adelante. Pues sí, yo creo que independientemente que nosotras salgamos a protestar o no, siempre es como esta inseguridad que hay en el Estado. Entonces, es muy importante reconocer la lucha feminista, reconocer a las compañeras que salen a las calles, que no sean perseguidas, que pues la lucha sea constante, ¿no? Y que se nos permita esta libertad de expresión. Y pues sí, en Monterrey es un lugar muy inseguro, Nuevo León es un estado muy inseguro. La mayoría de los casos se les da pues carpetazo o a veces no se les da la atención, se les revictimiza. Entonces, cada día hay más mujeres desaparecidas con las cuales tenemos que ir apoyándonos poco a poco y dándole atención a todas. Entonces, es muy complicado porque con nosotras también las víctimas vienen ya cansadas de un sistema que les falla. Entonces, tenemos que dar esa primera línea y esa primera respuesta a las víctimas. Pero pues sí, en general esto no ha cambiado, esto ha ido en retroceso, esto ha sido muy difícil para las víctimas y las compañeras que estamos en la lucha. Lady, mencionas algo que me parece fundamental, que paren las persecuciones. ¿Han sido víctimas de persecuciones a raíz de este reforzamiento en las protestas, en las manifestaciones que hemos visto en los últimos años? Sí, creo que entre más crece el movimiento feminista, más perseguidas y más señaladas somos.
Hace poco el colectivo sufrió un doxeo o este llamado doxeo, que es exponer los datos personales de una persona. Yo fui víctima de esto por parte de una página de chismes que fue compartida por la esposa del gobernador Mariana Rodríguez y Samuel García. Incluso también es un video reaccionando y dando a entender como de que esperemos que algún día los borremos, ¿no? De las luchas sociales, que no existan las luchas sociales como el feminismo en este caso, que es el que ha partido de las luchas sociales que existen en el Estado, que es como el pionero, ¿no? Por así decirlo, y que siempre hemos resistido a esas luchas. Entonces, sí hemos sido perseguidas, hemos sido señaladas, hemos sido, vaya, también ha habido como estas amenazas de que dejes de protestar porque si no te vamos a encontrar, sabemos dónde están. Y siempre es el gobierno, nunca es como alguien externo. Muchas de las veces sí, otras no, pero en mi caso ha sido directamente el gobernador, su esposa, a través de estas páginas que fingen que no son de ellas, cuando sí sabemos perfectamente que el contenido está resumido en sus vidas y en dejar en bien lo que ellos hacen. Entonces, pues sí hemos vivido esto. Yo recuerdo que en su momento incluso se les quiso vincular hasta con un partido político, con organizaciones políticas. Sí, quisieron vincularnos con un partido político que pues es de derecha y es un partido político muy conservador que creo que va en contra de nuestros ideales, como que también es muy ilógico. Entonces, digo, yo creo que todos tenemos el derecho a salir a protestar independientemente del partido político que tengas, como en este tema que fue en la marcha del tarifazo, que nosotras nos unimos porque como mujeres trabajadoras nos afecta el aumento del camión. Entonces, creo que todos tenemos derechos de protestar, no por protestar de manera pacífica, debemos de ser señalados y debemos de ser exhibidos. Exhibieron mi nombre completo. Imagínate el miedo que tenía yo en mi casa. Duré 2 semanas sin salir de mi casa porque pues no sabía si tenían mi información, dónde vivía y todo esto. Entonces, digo, me sentí muy vulnerada por el Estado, por el gobernador, por su esposa y pues en general, ¿no? Creo que también, te digo, esta persecución no solamente del Estado, sino también de la gente que no va con nuestros ideales, es muy pesado y es muy difícil. Muchísimas gracias, Lady López. Gracias por la confianza y por abrirte en este espacio. Estefanía Sánchez, ¿cómo lo ves? Gracias. Bueno, pues en primer lugar, considero que esas cifras que mencionas, Carlos, son cifras que se tienen registradas, pero imagínate nada más las cifras que no han sido registradas. Hay ocasiones que ni siquiera se llega a aperturar una carpeta de investigación. Sin embargo, considero que donde lo tenemos que abordar es muchos de esos casos pudieron prevenirse. Tenemos que aquí actuar desde la prevención, porque tenemos que llegar a tener cientos y cientos de carpetas ya por feminicidio. Podemos actuar desde la prevención, desde que una mujer va y denuncia, oye, estoy siendo víctima de violencia familiar. ¿Por qué no comenzar con las medidas de protección, asegurarse de que se le esté protegiendo a la mujer? En ese caso no se está cumpliendo. Muchos de estos casos, y te puedo asegurar que un gran porcentaje pudieron prevenirse. Entonces, siento que nosotros actualmente estamos, se podría decir, abordando ya en la lucha, ya cuando pasó el suceso, pero también lo que buscamos nosotros es implementar acciones o protocolos desde la prevención, no tener que llegar a un número, poder prevenirlo. Estefanía Sánchez, ¿por qué crees que no se cumple este papel de la prevención? ¿Por qué crees que no se le hace caso a la mujer que va y notifica y que denuncia y que se arma de valor? Porque se necesita de valor para acudir a denunciar ante el Ministerio Público y en muchas ocasiones hasta el temor de enfrentar posibles consecuencias negativas para ella, represalias. Claro, mira, en primer lugar, yo siento que, por ejemplo, si tú acudes a la fiscalía, considero que no son suficientes fiscales para abordar toda la problemática en Nuevo León. Entonces, ¿cómo vas a depender de un solo fiscal o de un agente del Ministerio Público o de un policía para que proteja a demasiadas mujeres? Es imposible. Ahí lo que se tiene que hacer es buscar más presupuesto, abrir más centros como el Centro de Justicia de la Mujer, que se sientan seguras, que tengan una atención personalizada, porque esa es la razón por la que llegan a buscar colectivos, como en este caso el colectivo de Morras Feministas Monterrey. Llegan porque no es una atención personalizada, porque eres un número más. Aquí el punto es que te conozcan, que sepas qué es lo que estás viviendo, que haya una perspectiva de género. Entonces, a mi criterio, lo que está faltando y es demasiado es un presupuesto
para que amplíen esas instalaciones, que también tengan constantemente capacitaciones en perspectiva de género, para que sepan atender a las mujeres, porque así como tú lo mencionas, es bien difícil poder llegar y denunciar y que haya revictimización, que haya traba tras traba, que por ejemplo te estás conectando en la videollamada para poner la denuncia y se te corta y llevas horas y horas tratando de poner la denuncia y no es posible que no se pueda tener tal vez una relación directa con alguien que te pueda entender y que te haga sentir segura. Entonces, sí hay que trabajar mucho en el sistema. ¿Con qué casos te has topado, Estefanía? Entiendo que tú eres abogada, brindas apoyo en cuanto a asesorías legales a las mujeres. ¿Cuáles son esos casos extremos en donde de plano no les hacen caso, de plano las regresan a su casa o simplemente les dicen, a ver, señora, esas lesiones no provocan, no ponen en riesgo su vida y por eso pues no procede la denuncia? Lamentablemente he atendido muchísimos casos y unos de los que más me pueden, todos me pueden, pero uno de los que más me pueden son cuando se pudo prevenir. Se pudo prevenir. ¿Por qué? Porque estoy realizando el acompañamiento, también por parte de Morras Feministas realizamos el acompañamiento y llega al punto en el que no se cumplen con los criterios, como te menciono, de las medidas de protección y tiene que ya terminar en un feminicidio y no en una violencia familiar como había iniciado. Esos casos, y son varios lamentablemente, en los que hemos estado apoyando, brindando la asesoría legal, el acompañamiento legal, y se pudieron evitar. Entonces sí son casos que te digo, nos pueden mucho. Definitivo. Yo recuerdo un caso en particular de una mujer aquí en la zona metropolitana de Monterrey, en donde nos mostró una mesa repleta de carpetas, de actas, en donde fue a poner una denuncia y pues lamentablemente pues, no se le hizo caso hasta que la agresión llegó a tal extremo de que esta mujer terminó en el hospital. Y eso es lo que se busca prevenir. Así es correcto. Y justo también prevenir eso y darles el apoyo para que este proceso, que para empezar es un proceso de denunciar, es un proceso difícil y es algo que yo siempre les comento, es un proceso muy difícil emocionalmente. Entonces hay que tratar de hacerlo lo menos complicado para las mujeres que tienen el valor de acudir a denunciar. Muchísimas gracias. Gracias, Estefanía Sánchez. Valeria Macías, tu comentario, tu opinión. Sí, Carlos, gracias. Pues mira, la verdad es que lo que comenta ahorita Lady y Estefanía, estoy muy de acuerdo. En el caso de Lady, lo que dice ser activista es algo bien complejo. ¿Por qué? Porque aparte de que trabajamos prácticamente consiguiendo los recursos nosotras mismas y que cada vez son menos los apoyos, también está pues toda esta parte del hostigamiento que hacen por parte de las autoridades, las amenazas que tenemos constantemente. Estamos en el ojo del huracán por parte de los agresores. Pues es un trabajo que es muy solitario y que se requiere, pues yo creo que de mucha firmeza para no abandonarlo a la mitad del camino, porque además, la verdad yo les decía, conforme he estado siendo activista, sientes que se te va en un año, 5 años de vida. ¿Por qué? Porque te consume muchísimo. Y lo que dice Estefanía, podemos hacer muchas cosas para cambiar esta realidad. Yo creo que ya estamos cansados de las autoridades que nada más prometen y no cumplen. Creo que ya la sociedad está cambiando, que ya estamos exigiendo más, que la gente ya está informada y que ya no compra cualquier cosa, ¿no? Si nos vamos 5 años atrás, podemos ver noticias que dices, ¿cómo en ese momento se les ocurrió decirle eso a la gente? Y en ese momento a lo mejor se la creyeron, pero hoy por hoy ya cuestionan más. Las redes sociales también ya evidencian mucho más. La ley en la que estoy trabajando es precisamente lo que menciona la abogada Estefanía, que es una ley preventiva. Es una ley para que no tengamos que esperarnos a que haya una agresión física o peor, un delito mayor, y podamos actuar desde que la víctima está diciéndote, oye, me están siguiendo, me están mandando cosas que no quiero, esta persona me está molestando y ya me está causando a mí una incomodidad en mi vida. Entonces creo que estamos haciendo un buen trabajo, ha sido muy pesado, pero cada vez somos más también, cada vez es menos la ignorancia social de la gente que dice que es que ellas no me representan, etcétera. Digo, ahorita ya escucho gente más informada, gente que ya tiene una base más coherente, y pues creo que esto también hace que tiemble un poco la autoridad. ¿Y por qué? Porque pues divide y vencerás. Siempre han querido dividirnos para que no podamos tomar más fuerza, y eso es lo que está pasando, y va a pasar todavía mucho más, porque creo que vienen cosas que la sociedad le va a cambiar mucho la perspectiva de lo.
Fíjate, acabas de mencionar algo que me parece muy importante. En muchas ocasiones, sobre todo cuando se está en las campañas políticas, se habla, se promete, se dice, se decía que el que se metía con una mujer se iba a meter con todo Nuevo León, y en la realidad es que vemos este incremento en las cifras de agresiones, de violencia familiar, en las cifras de homicidios cometidos en contra de las mujeres. ¿Qué es lo que se necesita, Valeria, para pasar de las declaraciones, de los discursos, a los hechos, a la realidad? Para empezar, yo creo que se necesita gente competente en la autoridad, se necesita gente que se enfoque en lo que debe ser. Hay mucha inmadurez política, veo que se pierde demasiado tiempo en cuestiones de imagen personal, en cuestiones de campañas de unos contra otros, y te da mucho coraje porque es cuando nos ves a nosotras sin un presupuesto, sin recursos, tratando de hacer lo mejor posible para la cantidad de víctimas que hay, trabajando para ver cómo protegerlas. Luego entras a redes sociales y lo único que ves es unos contra otros, donde hacen muchos eventos con un presupuesto que sí hay. Lo que pasa es que no se está destinando a lo que se tiene que destinar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que exigirles a los servidores públicos, porque se les olvida que esos son al final del día. Nosotros los pusimos ahí y los pusimos ahí para darnos un servicio. No es el hecho de decir es intocable porque es fulanito de tal. No, no es así. Es momento de cambiar, yo creo que esta cuestión, y empezar a exigir a la autoridad que si estás en esa posición es porque debes de poder, y si no puedes, quítate y déjasela a alguien que realmente pueda. Porque ahorita ya la sociedad, el mundo demanda gente con la competencia y con el valor de entrarle. Porque desde ahí creo que ya estamos patinando, ¿no? Desde que no se quieren meter con ciertas personas porque es fulanito, etcétera. Bueno, si nosotros le entramos en muchas ocasiones, ¿qué es lo que los priva a ellos de hacer? Muchísimas gracias. Gracias, Valeria Macías. Antes de irnos a la pausa, te planteo esta pregunta para, regresando, si me la puedes contestar. Ahora que parece que ya se limaron todas las asperezas, que ya hay una coordinación entre los entes fundamentales como el gobierno del estado, como la Fiscalía de Justicia, como los municipios, ¿creen que finalmente pudiéramos estar hablando ya de acciones concretas para prevenir este tipo de violencia hacia la mujer? Me respondes después de la pausa. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión de su programa Retos, hablando del 8M, los retos para las autoridades, los retos para la sociedad, porque de pronto le queremos dejar todo a las autoridades, y la gran pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros para educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, en el sentido de este camino hacia la igualdad y eliminar estas características o estos rasgos machistas que históricamente pues han acompañado a la cultura del mexicano? Antes de la pausa, planteaba esta pregunta en el sentido de que ahora que ya parece que se limaron las asperezas en el estado de Nuevo León, en todos los órdenes de gobierno, recordaremos que precisamente fue a consecuencia de un tema relacionado con la desaparición de mujeres que vino esta fractura entre el gobierno del estado y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en ese entonces encabezada por Gustavo Adolfo Guerrero. Al menos ese fue el discurso. Ese rompimiento se derivó por el caso de una investigación relacionada con la desaparición de mujeres, aunque después supimos que ese enfrentamiento y ese choque entre estos órganos siempre existió por temas políticos, porque se acusaba que la fiscalía era operada por el PRI y el PAN, y resulta que no. En fin, hubo ese choque, hubo ese enfrentamiento. ¿Y quiénes fueron los afectados? La sociedad, la ciudadanía, en temas importantes como lo es el combate a la violencia contra la mujer. Te preguntaba, Estefanía, tu opinión, si ahora que parece que ya se limaron las asperezas, podemos estar hablando de que podría haber avances en el combate y la prevención. ¿Sabes cuál es el tema? Justo el día de ayer platicaba con Lady de ese tema. Ayer fue aprobado por unanimidad en el Congreso una reforma a la Ley General de Atención a Víctimas del Estado de Nuevo León. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que poco a poco ya se están moviendo las reformas, ya se están moviendo las iniciativas. Espero que esto sea el comienzo y que podamos continuar, por ejemplo, como está Valeria Macías, que ha metido la iniciativa de la ley contra el acecho. Todas estas reformas que se buscan realizar y que son de mujeres para mujeres, creo yo que ya están empezando a moverse, ya se está llegando a
a coordinar, hay un avance en las iniciativas y es lo que buscamos. Buscamos también, y no solo estas, sino muchísimas iniciativas que se han ingresado en el Congreso. Lamentablemente, después de cierto tiempo, esas iniciativas se tienen que volver a ingresar. Entonces, esperemos que con lo que pasó el día de ayer, con esta reforma a la ley de víctimas, podamos continuar con más reformas e iniciativas en favor de la mujer. ¿Qué es lo que implica esta reforma a la ley de víctimas? Claro, lo que se busca es que está relacionado a la violencia digital. Entonces, justo lo que tiene que ver con la ley Olimpia, se busca que al momento de que una mujer acuda a denunciar que hay algún contenido que ella no está de acuerdo que se esté difundiendo en redes sociales sin su autorización y demás, las autoridades ya pueden solicitar, ya sea a Meta, Facebook, Instagram, cualquier plataforma, ya pueden solicitar que sea eliminado al momento. Entonces es un gran avance lo que tuvimos el día de ayer en el Congreso. ¿Qué es lo que esperarían que siguiera? ¿Cuál esperarían que fuera el siguiente paso? Bueno, justo en ese asunto en específico, lo que te comento es que ya ese tipo de violencia ya tiene nombre, la violencia digital, que ha sido una lucha muy grande por esta Olimpia. Ha sido una lucha demasiado grande y que ya se está visibilizando a nivel internacional. Sin embargo, hay mucha violencia que no tiene nombre, como lo es el acecho. Entonces, justo mencionaba Valeria, es una ley, o sea, es para prevenir. Hoy en día acuden demasiadas mujeres a decir, me están acosando, me siguen a mi casa, recibo mensajes todo el tiempo y lamentablemente lo único que pueden decir las autoridades es, no es delito. Entonces esperemos que sea la próxima reforma que se ponga a votación para que ya pueda tener nombre este tipo de violencia. Vamos contigo, Valeria Macías. Vamos con Valeria Macías para ver su opinión, su postura acerca de esto que hemos estado comentando. Adelante, Valeria. Sí, pues la verdad es que lo que comentaba es que si las autoridades deben de hacer las cosas, más bien yo creo que ya no es opcional, ¿no? O sea, muchas veces ven esta conciliación entre poderes como un favor que nos estuvieran haciendo cuando es el deber ser. No sé, a veces siento que hablamos en un mundo muy infantil cuando decimos, qué bueno que ya se contentaron. ¿Cuánto tiempo tenemos así? ¿Cuánto tiempo más están por perder? ¿Cuántas vidas se nos han ido mientras ellos buscan hablar unos con otros? La verdad es que por más tranquila que trato de abordar este tema, siempre siento mucha rabia. ¿Por qué? Porque estoy hablando, pienso yo, que con personas que por alguna razón están en esas posiciones, ¿no? Y que independientemente de sus intereses personales deben priorizar los intereses que hoy en día tiene la sociedad. Y la sociedad se está yendo a la fregada en muchos aspectos. Entonces, como decías ahorita, están aumentando los feminicidios, sí, considerablemente. Y como lo dijo ahorita Estefanía y Lady también, pues es muy fácil cambiarle el nombre a un delito para disminuirlo. Cualquiera lo podemos hacer. Pero el punto aquí es que cuántos realmente feminicidios no han sido catalogados como tal. Ahora, súmenle la cantidad de casos que no los exponen, porque hay muchísimas personas en un estado muy vulnerable. Digo, la cantidad de feminicidios, digamos que se puede ir al doble o al triple si realmente sumamos los casos que son los que esconde la misma autoridad. ¿Por qué? Pues porque cualquiera que viera lo que hay detrás de esto le va a dar miedo. Esa es una realidad social. Mucha gente vivimos en un privilegio. Yo digo que vivimos en un privilegio porque yo solía estar muy ajena a muchos temas hace unos años y bueno, pues por una parte no le deseo a nadie que viva esto, pero por la otra digo que bueno que lo viví porque considero que ahorita es importante esto, ¿no? Es importante que sepamos lo que realmente está pasando y que exijamos lo que le debemos exigir a la sociedad. Entonces yo sí espero un cambio y si no viene, pues yo creo que ya llegó el momento de quitar a que se tenga que quitar y que pongamos gente que sepa lo que requerimos y que priorice eso. Me parece muy acertado tu comentario, Valeria. Hablábamos hace unos momentos acerca de esta iniciativa que colocaste en el Congreso del Estado, esta ley en contra del acecho. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Mira, es una ley que es como mencionábamos, preventiva. Cuando a mí me sucedió esto, que me seguían todos los días, que me mandaban correos, digo, estuve más de 5 años siendo perseguida por un exalumno y yo siempre pues pensé que al momento de que tú buscabas a las autoridades, y ahí es a donde me refiero a un privilegio, creemos que nos van a responder y que nos van a cuidar, ¿no? Entonces yo levanto la denuncia, me doy cuenta que no obstante no es un delito que alguien te siga todos los días, pues además las autoridades estaban bastante
alejadas de la realidad que yo tenía o la que yo pensaba. Entonces, pues bueno, en ese momento empiezo yo a trabajar con autoridades internacionales y con la diplomacia y demás, que se ven más interesados que incluso la gente de aquí en México en cambiar la realidad de los mexicanos. Fue gente de Canadá los primeros que me dijeron cómo es posible que en México no cuenten con una ley anti-stalking cuando es uno de los países que más lo vive. Y yo desde mi ignorancia, porque pues no soy abogada, yo le decía, sí, tenemos la ley de acoso, ¿no? Y me dicen, sí, pero nosotros haciendo, y fíjense, ellas fueron las que hicieron el estudio aquí. Nosotros haciendo un estudio de sus leyes nos damos cuenta que el acoso únicamente procede si tiene connotación sexual. Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos comportamientos de carácter reiterativo que ponen en riesgo a una víctima, pero que no están tipificados en la ley? Y es que la cuestión es que el acecho es la antesala de delitos mayores, como es la trata, el feminicidio, entre muchas otras cuestiones. Y entonces aquí el panorama completo es, si nosotros logramos tipificar esta ley, estaríamos previniendo por mucho, con un impacto muy grande, delitos mucho mayores. Entonces, eso es lo que buscamos y qué es lo que mucha gente duda o más bien tiene como estas preguntas. Dicen, entonces, alguien ya me van a meter a la cárcel. No funciona así. La ley no es suficiente. Lo que estamos buscando es reeducar a la sociedad y que vaya creciendo esta cuestión de las penas, ¿no? A lo mejor la primera es una llamada de atención, la segunda es tienes que ir a este curso, así como le hacen con los de manejo ahorita, la tercera ya es, sabes que vas a estar detenido tantos días, etcétera. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que hoy por hoy hay un cinismo de parte del agresor, de no me van a hacer nada. Entonces esa mentalidad es la que tiene que empezar a cambiar ya. Sí, la percepción de impunidad es lo que hace que el delito se vuelva reiterativo. No va a pasar absolutamente nada y con toda la confianza lo voy a seguir haciendo. En tu caso, ¿qué pasó? ¿Finalmente hubo alguna consecuencia? Y también, pues finalmente decidiste llevar esta iniciativa al Congreso. En mi caso, ¿qué pasó? Bueno, yo logré que lo detuvieran en un inicio, pero como no había ley, pues lo detuvieron por presión social, que aquí es donde vemos lo que hace la sororidad, el hecho del colectivo, toda la gente que apoyó en su momento. Por esa fue la razón por la cual él terminó preso, pero estuvo únicamente 7 meses tras las rejas y posterior a esto lo dejaron en libertad porque no había una ley que respaldara el tenerlo detenido. Cuando lo dejan en libertad, yo cuestiono a la jueza que le otorgó la libertad, pues qué va a pasar si él sale y me mata, ¿no? Y ella me dice, es un riesgo que se corre. Sin embargo, si la mata, pues entonces ahí sí él vendría ya, ahora sí, a dar a la cárcel. Y bueno, ahí es donde yo terrible, comienzo. ¿no? ¿Manda? Qué terrible. Sí, no, pareciera que estoy contando un chiste cuando cuento estas cosas. La gente no lo cree, pero es una realidad. Entonces ahí es donde yo ya comienzo con este activismo, empiezo a trabajar en las leyes, pero pues esta persona estaba al final fuera de la cárcel. Después se vuelve a hacer mucho ruido social. Otro juez le pide en un Zoom, porque se hizo otra audiencia, a raíz de que se hizo mucho ruido. Y en esta otra audiencia, un juez nuevo, porque ya habían destituido a la otra jueza, y le dice el juez, perdónanos a mi agresor, perdónanos David, cometimos un error de dejarte en libertad, te pedimos que regreses al penal. Y se lo pide por un Zoom sin tener una unidad afuera, obviamente, y por lógica, esta persona se dio a la fuga. Pues claro. Estuvo 7 meses prófugo y en esos 7 meses supuestamente nadie lo encontraba ni salía de él, pero sí pudo hacer llegar un amparo firmado por él a las autoridades. Y en este amparo, no obstante, él estaba pasando por encima de la ley, se lo conceden. Le quitan todos los cargos, a mí me regresan después de 8 años al punto de partida. Él ahorita está libre y sin cargos. Mi ley no es una ley retroactiva, para mi caso no aplica y es importante mencionar que lo que yo estoy haciendo es para que nadie más viva lo que yo viví. Sin embargo, mi agresor está suelto y eso es vivir todos los días sabiendo que puede ser el último. Y es una realidad que tenemos muchas mujeres en Nuevo León. Claro, pues desde aquí el llamado allá a los diputados del Congreso local para que se pongan las pilas y se pongan a legislar y le den trámite a esta iniciativa que entiendo ya está colocado, ya lo están revisando, ¿no? Sí, de hecho fue el primer estado donde lo presentamos. En Nuevo León se ha presentado ya 2 veces y por las cuestiones que hay aquí de las autoridades que nada más no se ponen de acuerdo, no avanzan, porque en otros estados se presentó mucho después y ya actualmente se aprobó en 3 estados, que es Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, y se ha presentado hemos presentado 17 iniciativas. Y ya ahorita se presentó también a nivel federal. Entonces, lo que yo le pido a Nuevo León es que siendo yo de aquí y siendo el primer estado en donde se presentó, que se muevan ya. Claro. Muchas gracias. Gracias, Valeria Macías. Lady López de Morras Feministas Monterrey, adelante con tu comentario, por favor.
Sí, bueno, lo que platicábamos, complementando todas estas iniciativas que se han hecho, hay muchas otras más. Yo creo que a todas nos han dado como avión prácticamente. Eh, Creo, y han ignorado esto, ¿no? Entonces, ahora que estamos en la lucha junto con Valeria y esta ley, esperamos que el impulso sea más que con esto que comentábamos, que los colectivos a lo mejor son ese foco de atención que a veces desgraciadamente necesita el gobierno para entender que tienen que hacer las cosas, esa presión, ¿no? Nosotras veníamos luchando sobre la ley Olimpia desde 2022, que era lo que les comentaba. Traíamos por ahí marchas, hicimos mesas de trabajo junto con la persona que estaba en ese tiempo de la Secretaría de la Mujer, la Fiscalía, hicimos hasta donde pudimos, estuvimos insistiendo, bueno, digo, hasta donde pudimos dentro de, porque fuimos como miscuyéndonos, pero ya después eran protestas, ¿no? También ya estábamos muy cansadas de que no nos escucharan, que aunque nos sentáramos con ellos no nos escucharan, que quisieran ponernos sus condiciones o que quisieran que les expliquemos justamente porque Olimpia vino a explicarles algo que desconocían totalmente cuando ellos son quienes hacen las leyes, cuando ellos son quienes ponen el sí y el no, cuando ellos son los que están educados en esa materia, ¿no? No creo que alguien, una víctima que ha luchado como Olimpia, venga y les dé una explicación de lo que deben de saber. Entonces, creo que fue algo muy difícil para nosotras el ver que ya todo estaba avanzando en otros estados y como siempre Nuevo León se queda atrás, como lo dice Valeria, hay muchas iniciativas que se presentan en muchos estados y termina siendo Nuevo León el último, termina siendo el que no, ni siquiera está la conversación de esas leyes que se están como integrando, ¿no? Entonces, ya sabiendo sobre que hoy en día ya la ley Olimpia es algo real aquí en Monterrey, en Nuevo León, para nosotras es muy grato, siempre que una ley ya está en vigor y que ya entra y que ya podemos tener eso. Ahora nos toca hacer y presionar para que la ley se cumpla. No solamente es el integrarla, no solamente es el decir ya, pues ya está, ¿no? Porque ya nos hartaron. Ahí está, tómenla, es suya, porque desgraciadamente es como nos hacen sentir y es como desgraciadamente hacen ver las cosas. Entonces, ahora hay que hacerla cumplir, ahora hay que hacerla a como nosotros la propusimos y a como nosotros lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque somos las víctimas y sabemos lo que necesitamos, no lo que ellos quieren darnos. Entonces, es importante siempre darle voz a estas iniciativas, darle voz a las víctimas sobre todo, porque no solamente es algo que queramos para beneficio propio, como lo comentaba Valeria Macías, es también para prevenir que a otras les pase lo que ya le pasó a Olimpia, lo que ya le pasó desgraciadamente a Valeria, lo que nos ha pasado a nosotras como víctimas. Entonces, creo que hemos ido avanzando muy lento, pero hemos ido avanzando, hemos ido cambiando la perspectiva del feminismo en Monterrey, hemos ido cambiando, abriéndonos espacios, feminizando espacios, en donde las feministas no se veían, ahí estamos las feministas ahora. Entonces, no me quiero atribuir a mí como todo ese cambio, pero sí hemos sido muy revolucionarias en lo que hemos hecho, menos en el colectivo, y sí hemos cambiado, y justamente esa es nuestra consigna mayor, revolucionando Nuevo León, porque queremos cambiar las cosas realmente. No queremos que se quede, como lo comentaba Valeria, de años y años atrás, que la gente aceptaba eso. Nosotras no. Estamos educadas, estamos desconstruidas y estamos seguras y tenemos la valentía y la voluntad de hacer las cosas. Entonces, para que le quede claro al gobernador, para que le quede claro a la ciudadanía. Ahora, Valeria, ahora Lady, discúlpame, ahora Lady, antes de la pausa, me gustaría preguntarte, hablas que me parece algo fundamental. No se trata solo de aprobar leyes por aprobarlas y de que terminen siendo ley muerta, como pasa en muchas otras. Ahí están las leyes muy bonitas, pero no se aplican o se sigue minimizando o se sigue revictimizando o no se le da trámite sencillamente a las denuncias que hacen las mujeres que son víctimas de este tipo de delitos. ¿Cómo lo ves? Pues sí, yo creo que, como comentamos, no es un andar bien pesado porque es lo que hay antes de que se apruebe y luego el vivirlo ya después de. Es en cada caso que pase, desgraciadamente, porque pues lo bonito sería que nadie viviera algo como acerca del acecho o la ley Olimpia o todas estas leyes, ¿no? Lo que quisiéramos es que nadie viviera esto, pero cuando estas víctimas desgraciadamente lleguen a denunciar, que se cumpla y que se les dé con esa empatía que deben de tener
como servidores públicos, ¿no? Porque comentaba Estefanía, es por videollamada, pero imagínate, a mí me tocó siendo víctima de violencia sexual, tener que estar con una computadora diciéndole a un hombre y dando mi declaración de lo que me pasó, ¿no? Entonces yo sé, y lo he vivido en carne propia, que no son empáticos, que son personas muy frías, ¿no? Entonces yo creo que también debe haber un acompañamiento, no solamente ahí, y no solamente el psicológico que te dan, sino que tengan la empatía de que nosotros podemos hablar con una mujer y con una persona y que sea así, ¿no? Y de que hay presupuesto, lo hay. Al menos en víctimas como lo que me sucedió a mí, ¿no? Ese dolor que trae uno y luego después tener que estar haciéndolo en estas circunstancias es muy complicado. Entonces, como te comento, tenemos que hacer que se cumpla la ley como nosotras la necesitamos, no como ellos quieran, no como a ellos les parezca, no como desde su privilegio a ellos les parezca bien. ¿Por qué? Porque no solo es el privilegio aclarando económico o dónde vivan o esto, porque la gente a veces así lo entiende, es el privilegio de que no les ha pasado nada, que son hombres y que al final de cuentas no viven lo que nosotras vivimos, que no tienen nuestra perspectiva y que pues no han vivido esto de cerca, no están en su burbuja. Entonces hay que hacer valer la ley a como nosotras la proponemos, a como Olimpia la propuso, a como que esperemos y estamos con mucha fe de que también la ley del acecho se haga ya realidad aquí. Entonces, así como nosotros lo vamos a estructurar y lo presentamos, así se cumple. Muchísimas gracias, Lady, gracias por la confianza. Vamos a la pausa, seguimos conversando contigo, regresamos, esto es Retos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta transmisión de su programa Retos. Gracias a nuestros amigos de la Mejor 92.5 FM y gracias también a usted que se está conectando a nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. Si tiene la oportunidad, comparta la transmisión para que llegue a más y más personas. Y bueno, pues todos estos datos que estamos aquí abordando lo inviten a la reflexión, lo inviten a cambiar, lo inviten a modificar y todos construyamos una mejor sociedad. Estábamos conversando con Lady López, fundadora de Morras Feministas Monterrey. En tu caso, Lady, finalmente, después de que fuiste víctima de un delito gravísimo, ¿hubo consecuencias? ¿Lograste obtener justicia? Sí, en mi caso, pues hay dos víctimas. Esta persona que abusó de nosotras fue mi padre, que pues hoy en día yo digo solamente mi progenitor, ¿no? Porque pues no se le puede llamar padre a una persona que te lacera de esa manera y que te daña y que pues te cambia la vida y te destroza, ¿no? Es algo muy complicado. Pero sí, él está cumpliendo actualmente una condena de 54 años. Ha sido complicado porque pues tener que denunciar nosotras como hermanas, el vivir todo esto en nuestra familia ha sido muy pesado. Vivimos como muchos espacios de depresión y todo esto, no digo que con nada se repara el daño. Entonces ni aunque él esté en la cárcel 100 años me van a reparar a mí mi vida. Actualmente nosotras ya estamos un poco más estables, tenemos una vida muy bella. Tratamos de ayudar a mujeres a través de este colectivo que vivieron esto y que se logre estabilizar, ¿no? Eso yo creo que hablo por todas las víctimas que nunca van a pagar lo que hicieron, nunca nos van a cambiar, nunca me van a regresar mi paz y a lo que yo era cuando era una niña, ¿no? Que después de vivir esto. Entonces, creo que eso es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Acompañar y que sientan que estamos ahí y que no hablamos desde un privilegio, hablamos desde que nosotras lo vivimos también y desde la empatía y la sororidad. Entonces, no creas, no ha sido fácil. Digo, cuando nosotras denunciamos fue muy complicado, hubo muchas trabas, duramos 3 años luchando con eso. 3 años para lograr poner una denuncia, 3 años para obtener justicia. ¿Cómo fue? Uh-huh. Sí, pues mira, nosotras el tiempo en el que vivimos estos abusos fue en la infancia. Entonces también nos tuvimos esa traba de que, pues bueno, eran niñas, ¿no? Tal vez no recuerdan, tal vez a lo mejor lo imaginaron, tal vez no pasó y ustedes porque estaban muy pequeñas no supieron. Eso fue lo que trataron de dar a entender cuando fuimos a Fiscalía a denunciar. Incluso cuando hubo una reunión con una psicóloga que yo tuve, me dio a entender eso, ¿no? Entonces es muy complicado porque tienes que vivir tu proceso legal y luego tienes que vivir tu proceso emocional y luego llegar a un lugar como es la fiscalía a denunciar, que sea muy tardado, que te traten mal, que no sean empáticos, que explícitamente cuando una víctima se abre, Carlos,
es difícil llevar ese proceso, el tener la valentía de hablarlo. Nosotras tardamos mucho para hablarlo. Hablamos hasta que ya éramos 20 años, 18 años. Bueno, mi hermana tenía 17 y luego ya 18 en el mismo proceso de andar, porque digo, fueron 3 años. Entonces, es muy difícil, ¿no? Esa valentía a veces se te va cuando ya ves el sistema que está mal y que te trata muy mal. Entonces, es complicado. O sea, no solamente que no tienen empatía, sino que te revictimizan, te hacen sentir mal, o te hacen sentir que está mal, que estás denunciando. Entonces, ha sido muy, muy pesado para la familia, ha sido muy pesado para nosotras individualmente. Y pues imagínate, 3 años para que nos pudieran resolver. Hay mujeres que se han llevado mucho más que eso, pero siento yo que no habría la necesidad si realmente se invirtiera en esto, ¿no? Y que al final de cuentas nosotras pudimos haber sido víctimas de feminicidio por muchas circunstancias que hubo en nuestros casos. Entonces, imagínate, o sea, es como decía Valeria ahorita, entonces tiene que morir una mujer para que realmente ya encarcelen a alguien. Yo les traje, y yo a muy manera personal se los comento para que la gente sepa realmente cómo es el sistema en Monterrey. Nosotras tuvimos que traer a engaños, prácticamente pagándole para que viniera a mi papá de Michoacán hacia acá, porque ellos no pudieron sacar un papel, no, yo desconozco leyes, pero algo que hiciera que se lo trajeran cuando ya había una denuncia. Entonces él huyó y a engaños lo trajimos, y fue de manera que él pudo ahorita estar cumpliendo su condena. Entonces nosotras nos toca ser activistas, ser abogadas, ser las personas que les hacemos el trabajo. O sea, está mal, todo está mal con el gobierno, todo está mal con la fiscalía. Entonces, digo, por eso nosotros andamos en la lucha, porque lo vivimos de primera mano. Wow, pues qué lamentable, qué triste que estemos en estas condiciones, que hayas vivido lo que viviste, Lady López. Mi solidaridad para ti, para tu familia. Y bueno, pues lamentablemente esa es la realidad que viven muchas mujeres que además de ser víctimas de un delito, pues son víctimas de las leyes, son víctimas de quienes se encargan de impartir la justicia, que no hacen lo que tienen que hacer, y al contrario, las víctimas les tienen que hacer la chamba, el trabajo. Estefanía Sánchez García, hablábamos hace unos momentos de las dificultades a las que se enfrentan una vez que son activistas. Mi pregunta es, ¿qué es lo que las motiva a seguir en la lucha, a seguir en el activismo, a seguir defendiendo a las víctimas, como lo es tu caso? Claro, pues bien, como dice Lady, en ningún momento se puede reparar totalmente el daño. La reparación integral del daño no es solo tener una sentencia condenatoria, implica muchísimas cosas. Entonces, a pesar de eso, el poder ayudar, el poder obtener esa sentencia condenatoria, para nosotros decir, se está haciendo justicia por algo que pasó, no se está reparando y nunca se va a poder reparar el daño, pero el poder ayudar a las mujeres a que puedan estar tranquilas, las mujeres que han sido víctimas, sabiendo que su agresor, que el delincuente ya está en la cárcel, eso es lo que nos motiva a continuar haciendo esto. ¿Por qué? Porque sabemos que ellas ya van a estar seguras, van a estar tranquilas, y a pesar de que no se repare el daño de manera integral totalmente, es un avance y continuamos buscando la forma en la que se pueda acercar a esa reparación del daño. Pero como te comento, Carlos, el hecho de poder tener una sentencia condenatoria, a pesar de que tarde muchísimos años o que tarde muchísimo tiempo, que se aplacen las audiencias, que haya temas, que si el defensor no se conectó, muchísimas cosas hacen que se aplacen las audiencias. A veces para poder llevar a cabo una audiencia tienes que esperarte 1 año y medio. ¿Por qué? Porque están a plazo y a plazo las audiencias. Y esto es difícil para nosotros el poder explicarles que así lamentablemente es el sistema, el poder explicarles a las víctimas. Pero como te comento, a pesar de que pasen años para poder obtener una sentencia condenatoria y decir se está haciendo parcialmente porque no es suficientemente o totalmente justicia, se está haciendo parcialmente justicia con esta sentencia, eso es lo que nos motiva a continuar haciendo esto. En promedio, ¿a cuántas mujeres apoyas? ¿A cuántas mujeres les colaboras? Y si nos pudieras compartir, ok, se batalla, se lucha, pero ¿cuál es la mayor satisfacción que has obtenido al estar apoyándolas? Claro, yo creo que no tenemos una cifra exacta de las mujeres que llegan mensualmente por parte de la colectiva.
Lady recibe esos mensajes, Lady me apoya y dice, ¿sabes qué? La licenciada Estefanía te va a poder apoyar en la asesoría o en el acompañamiento, entre otras cosas. Aproximadamente yo podría decirte que mínimo unas 40 personas al mes son las que estamos ayudando. Es un mínimo. Y sobre todo en esta etapa, en este marco del 8 de marzo, es cuando más mujeres se sienten protegidas por parte de la colectiva y de las demás mujeres que se animan más a denunciar. Entonces suben las cifras en esta temporada. Y como te comento, yo creo que es algo satisfactorio, es algo muy bonito saber, porque ese contacto lo tengo diariamente con Lady y decirle, Lady, ya tuvimos audiencia de esto, ya tenemos aquí la sentencia condenatoria, esta persona ya dictaron la orden de aprehensión. El poder ver ya una sentencia condenatoria, yo creo que es lo más satisfactorio, porque a veces por errores y no errores, pues te habrá tocado ver tal vez noticias referente a que por un error por parte de oficiales ministeriales, de policías, una cadena de custodia, una orden de detención, por errores tan mínimos, las personas salen libres. Entonces, aquí no es solo batallar para meter a una persona a la cárcel, a un criminal. Aquí también tienes que batallar para que las cosas se hagan correctamente, porque por un error que no está en tus manos, que está fuera de tu control, un error que puede corresponder incluso a la persona que fue a detener a este delincuente, salen libres. Entonces, el hecho de que ya se concluya y haya una sentencia condenatoria es lo más satisfactorio. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Estefanía. Valeria Macías, me gustaría conocer tu punto de vista. Tú nos comentabas hace unos momentos tu experiencia de que tu caso se tuvo que hacer visible, se tuvo que compartir, se tuvo que difundir en las redes sociales. Pero ¿qué pasa con otros casos que lamentablemente pasan desapercibidos, que no obtienen la justicia, que se presenta la denuncia, pero avanza el proceso muy lento? Pero cuando se hace viral algo, la autoridad parece que le duele que se esté exhibiendo de esa manera la pésima actuación que pueden llegar a tener. Adelante. Sí, no sé si se me escucha bien el audio, Carlos. Sí, te escuchas muy bien. ¿Sí se escucha? Ok. Bueno, pues sí, la realidad es que no podemos esperar que todos los casos se tengan que ser virales para que actúe la autoridad. O sea, creo que es un momento en el cual ahorita debemos de darle foco a todos. En lo personal considero que debemos de estar manejando estos semáforos para poder saber cuáles son de mayor gravedad, porque aunque todos sean graves, pues hay algunos que ya están en la línea en la cual puede pasar a ser un feminicidio en cualquier momento. Entonces, pues bueno, yo ahorita creo que hace falta sensibilizar aún más. Hablamos de una marcha que mucha gente puede ver como algo malo, pero no saben que es el abrazo más grande que tenemos los activistas en el año, porque es cuando nosotras nos sentimos acompañadas, es como esa poder o esa fuerza que te regresan para poder continuar luchas que al final estamos haciendo por todas, hasta por las que dicen ellas a mí no me representan, no pasa nada que no te representemos, pero también luchamos por ti. Entonces, creo que padre que mucha gente pueda estar en un privilegio y que no sepan de esto. No les deseamos que lo sepan, pero sí queremos evitarles que si un día lo viven, pasen los caminos que nosotras ya vivimos. Muchísimas gracias, Valeria. Hablábamos también de los esfuerzos que aparentemente está haciendo la autoridad. En esta administración se creó la Secretaría de las Mujeres. ¿Ha servido de algo, Valeria? Mira, yo creo que en todos los organismos hay gente buena y hay gente que le falta. Sí creo yo que sirve que abran estas cosas, estos organismos para atender a las mujeres. Sin embargo, pues es importante también que se les dé el seguimiento adecuado. No nada más en levantar la denuncia, como decían ahorita, sino darle un seguimiento a estas denuncias, tener perspectiva de género, poder atender bien a la gente. Entonces, de que sirven, sí sirven. O definitivamente sí funcionan, pero necesitamos hacer que la gente que esté allá adentro esté bien capacitada. Bien, muchísimas gracias, Valeria. Se nos está terminando el tiempo. No me gustaría despedirme de ustedes sin antes una reflexión para nuestro público, la gente que nos ve en YouTube, la gente que nos escucha en radio, la reflexión hacia la autoridad, la reflexión también hacia la familia, hacia las familias de Nuevo León. Comienzo contigo, Lady López de Morras Feministas. Adelante, por favor.
Bueno, por mi parte y por parte del colectivo, lo que siempre menciono es el movimiento feminista está para ustedes, no le tengan miedo, somos mujeres que hemos vivido la misma violencia que todas las mujeres viven, por más pequeña y por más grande que sea. Y pues aquí está el colectivo, somos Morras Feministas Monterrey en todas las redes sociales. Eh, las invitamos a que conozcan el movimiento, que conozcan realmente lo que es, y no solamente por los medios que nos quieren dejar en mal, no ustedes, o sea, medios en general, porque siempre nos andan funando o nos ponen cosas que están haciendo destrozos, ¿no? Entonces, no solamente son los destrozos, somos mujeres que incluso hacemos actividades recreativas, cosas para amor propio, cosas más allá que esto, ¿no? También ayudamos a elegir las leyes, como lo que comentábamos. Entonces, es un movimiento muy completo que les va a encantar, que les va a empoderar y ayudar mucho. Y una frase que siempre me encanta decir es: bienvenidas las nuevas, las estábamos esperando, y a las que todavía no llegan, aquí vamos a estar para ustedes. Entonces, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias a mis compañeras también por estar aquí. Gracias, Lady López, gracias por la confianza. Vamos con Estefanía Sánchez, 1 minuto, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues más que nada que sepan que aquí estamos, así como lo mencionó Lady, esto es de mujeres para mujeres, estamos buscando ayudarlas, vamos a estar aquí, no sé si sea en una semana, en un mes, en un año, aquí vamos a estar para poderlas apoyar con perspectiva de género. Sabemos lo que han sufrido, lo que han vivido. Aquí queremos estarlas apoyándolas como unas hermanas más y sabemos lo difícil que es a veces poder acudir ante una autoridad. Necesitan a veces, nosotros como víctimas buscamos sentirnos en una zona de confort que nos la han quitado. Entonces, que sepan que aquí vamos a estar para ellas. Y muchísimas gracias por el espacio, Carlos. Gracias a ustedes, gracias por la confianza. Estefanía Sánchez, abogada, ayuda a víctimas de violencia y brinda asesoría legal. Valeria Macías, activista regiomontana, promotora de la ley contra el acecho. Tu cierre y tu mensaje para las familias, para las autoridades. 1 minuto, por favor. Sí, muchas gracias, Carlos. Pues bueno, creo que la frase sería: sin incomodidad no hay cambios. Y sí, tenemos que ser incómodas para poder hacer un cambio real, un cambio para todas. Y realmente entender que esto no se trata de una guerra de sexos, tampoco de una guerra de sociedad versus autoridad. Se trata de que aquí el único enemigo es la violencia y que mientras nosotros estemos separados no lo vamos a poder erradicar. Entonces, mi invitación es para la unión, para conciliar, para enfocarnos realmente en lo que nos tenemos que enfocar, y que lejos de estarnos criticando o criticar las luchas ajenas, que tratemos de ser más empáticos y pensar que si bien nuestra lucha no es opcional, es porque queremos darles precisamente a la sociedad una opción de vivir libres. Muchísimas gracias, gracias Valeria Macías. Gracias a las tres, nuestra solidaridad, gracias por la confianza y ya lo saben, esta es su casa. Próximamente esperemos estar conversando de nueva cuenta. Gracias. Gracias también a usted por su atención. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde con toda la información, solo aquí por la mejor 92.5. Buenas tardes.